¿Cómo redactar un reportaje? El reportaje es un texto expositivo en el que se plasma el resultado de una investigación sobre un tema o problema de la realidad. En este video aprenderemos de manera sencilla los pasos para redactar un reportaje. Comencemos. Para redactar un reportaje se recomienda seguir la siguiente estructura. Todo reportaje debe tener un título, que es el encabezado de nuestro reportaje. Se recomienda que el título conecte con el tema o problema abordado. Introducción. Se debe presentar el tema a tratar ofreciendo información sobre el mismo o definiendo dicho tema o problema. Desarrollo. Se debe profundizar en el tema. Para ello es necesaria la investigación. Se suelen usar citas, entrevistas, datos estadísticos, estudios, opiniones de expertos, etc. Esta información proveniente de nuestra investigación es crucial para redactar nuestro reportaje, ya que es la que sustenta las causas y consecuencias del problema o tema expuesto en nuestro reportaje. Finalmente, nuestra investigación nos debe llevar a una conclusión o cierre. En esta parte se debe ofrecer un breve resumen de todo lo expuesto y se puede plantear una posible solución al problema, una reflexión final sobre el tema o una argumentación o sentencia final. Para entender mejor cómo redactar un reportaje, leamos el siguiente ejemplo y analicemos al final su estructura y contenido. Leamos. Educación en cuidados intensivos. La pandemia trajo grandes retos a nuestro país. Ha desnudado la gran cantidad de falencias tanto sanitarias, económicas y sociales en general. Personas de la noche a la mañana se enfermaban y luchaban por una cama de hospital, por un balón de oxígeno o perdían sus trabajos e intentaban sobrevivir. Es obvio que la economía nacional se vio afectada por esta pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, solo en el 2020 la economía cayó un 11% y las restricciones sanitarias, como las cuarentenas, agravaron esta situación, ya que en nuestro país la gran fuerza productiva es de carácter informal. Pero no solo la economía fue afectada, la educación en nuestro país también tuvo un severo golpe. El ya de por sí precario sistema educativo tuvo que detenerse por la pandemia y miles de niños tuvieron que mantenerse encerrados en casa. Nunca existieron verdaderas estrategias de contingencia que hagan frente a esta situación. Recién después de algún tiempo, el Ministerio de Educación presentó una estrategia virtual denominada Aprendo en Casa con el fin de mitigar el problema de la no presencialidad. No obstante, esto trajo a colación otro gran problema que el país arrastra desde décadas: la brecha digital. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, únicamente el 40.1% de los hogares peruanos tiene internet. Y a esto debe agregarse que, de este grupo, hay un gran porcentaje de personas cuya conectividad es deficiente o no cuentan con los equipos necesarios para recibir una educación virtual de calidad. Javier Arroyo, cofundador de Smartick, un método online para aprender matemáticas, asegura que ni los colegios, profesores o familias estaban preparados. No lo tenían integrado a su proyecto pedagógico. Varios jóvenes estudiantes se vieron perjudicados. Como podemos ver, no existió jamás un verdadero esfuerzo por garantizar posibles alternativas educativas ante una crisis como la que estamos viviendo. Padres que se convirtieron en docentes, docentes que tuvieron que aprender sobre la marcha programas y métodos acordes con la virtualidad, estudiantes que tuvieron que aprender a aprender o de lleno abandonar sus estudios por la crisis económica que causó la pandemia. Esto último es corroborado por los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, al segundo trimestre de 2020, en donde se indica que el 75.2% de escolares que abandonaron la educación básica regular lo hacen por problemas económicos. Aunque el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos para cerrar la brecha digital a través de la entrega de tablets con los recursos necesarios para garantizar la educación a distancia,
Esto resulta insuficiente en un país donde las brechas no solo se cierran con el acceso a Internet, sino que requieren de una serie de medidas educativas que protejan el derecho a la educación de los niños y jóvenes. En suma, la pandemia ha golpeado nuestro ya alicaído sistema educativo. No obstante, ha develado la necesidad de movilizarnos por una educación que busque ser de calidad y para todos. Aunque en algún tiempo las clases volverán a la presencialidad, es necesario entender que la educación requiere mejorar no solo los colegios o el servicio educativo, sino también las condiciones socioeconómicas de las regiones más golpeadas por la pandemia, para generar mejores escenarios que posibiliten que los niños se dediquen a estudiar y no tengan que abandonar el colegio para trabajar. Allí está el gran reto. Como hemos podido leer y observar, este reportaje posee un título que nos indica de manera general el tema o problema que se va a abordar, en este caso el problema de la educación en pandemia. También tiene una introducción que consiste en dar un contexto, escribir los antecedentes al problema o definir el problema a tratar. En el caso del texto leído, se da un contexto previo a la exposición del tema. Luego tenemos un desarrollo. Aquí se aborda el problema. En el caso del texto leído se abordan los problemas que trajo consigo la pandemia a la educación de nuestro país y cómo se ha intentado salvar esa situación. Por último, hay un cierre o conclusión en donde se hace hincapié por generar una movilización para mejorar la educación con calidad e igualdad, así como la mejora de las condiciones socioeconómicas de las regiones más vulnerables de nuestro país y de esta manera generar un panorama favorable para la educación nacional. En suma, para redactar un reportaje debemos tener en cuenta lo siguiente: un problema o tema a abordar, realizar una investigación de las causas y consecuencias de dicho tema o problema, recabar información relevante que sustente nuestra postura, datos estadísticos como encuestas, citas de expertos, ejemplos, estudios relacionados con el problema tratado, entrevistas, etc. Nuestra conclusión puede reafirmar nuestro punto de vista, pero también puede ofrecer una posible solución al problema. De esta manera, nuestro reportaje será significativo y comunicará efectivamente nuestro punto de vista sobre un problema o tema de la realidad. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de provecho. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir creando más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.